derechos nacen por una declaración de voluntad o por varias. En cambio, cuando hablamos del contrato concretamente, solamente puede haber dos o más declaraciones de voluntad. Una sola declaración de voluntad jamás puede constituir contrato. Para que haya contrato tiene que haber dos o más declaraciones de voluntad. Pero para que haya un negocio jurídico, basta con una sola declaración de voluntad. En los casos que ya vimos precisamente de los cuasi contratos, es decir, de las declaraciones unilaterales de voluntad que vimos como la gestión de negocios, ¿qué? Todo lo demás que vimos en los cuasi contratos, oferta al público, la promesa de recompensa, todo eso. Esos son negocios jurídicos, pero son negocios jurídicos unilaterales. ¿Qué más, señores? ¿Alguna otra duda? Bueno, no hay más dudas, que bueno. Y lo que pasa es que la clase era bastante fácil. Los que estuvieron conmigo en el semestre pasado creo que no tienen ningún problema porque de alguna manera todo esto ya lo habíamos tocado. Eh, nuestro, nuestro programa nos habla del negocio jurídico y luego entramos al contrato. El negocio jurídico es bastante extenso, algo que hay que estudiar mucho, pero en nuestro programa pues como que no le pone mucha atención. Entonces, de esa manera, pues yo he dicho siempre que debemos de modificar ese pensum que tenemos. Hay necesidad de crear por lo menos un curso más de Derecho Civil. Yo pienso que debieran de ser 2 cursos de Derecho Civil. Lo que pasa es que, Amilza, dígame, que su mensaje se corta. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes. Es que me quedó una duda de la diferencia entre el negocio jurídico unilateral y el bilateral. Sí, ¿cuál es su duda? La definición, no sé si yo lo vi mal, pero para mí es muy similar, o no sé si en qué se diferencia. ¿Puede leerme la definición? Es que yo puse que en la unilateral da importancia al patrimonio ideal de las personas. Ah, ¿de dónde sacó eso? No, hombre, mire, pues, No, en todos los negocios jurídicos hay una patrimonialidad. Cuando estamos hablando de derechos y obligaciones, hablamos un tanto de lo que es la patrimonialidad. Dije que hay una diferencia entre lo que es un negocio jurídico patrimonial y un negocio jurídico extra patrimonial. Y mencioné ahí el tema del matrimonio, el tema de la adopción, por ejemplo. En esas dos instituciones hay negocios jurídicos, pero no giran alrededor del patrimonio.
Y por esa razón es que no podemos nosotros decir que el matrimonio es un contrato, porque cuando veamos la definición del contrato, el contrato gira alrededor de la patrimonialidad, pero los negocios jurídicos también giran alrededor de la patrimonialidad. Es decir, cuando nosotros hacemos una declaración unilateral de voluntad, nos estamos convirtiendo en deudores de otra persona o en acreedores de otra persona. Cuando estamos hablando de deudas, estamos hablando de que hay una patrimonialidad, es decir, la deuda que nosotros tenemos es una deuda que se cumple pues con el patrimonio. Entonces, en el negocio jurídico gira alrededor del patrimonio y el derecho, y en el negocio jurídico bilateral igual gira alrededor del patrimonio. La diferencia entre el negocio jurídico unilateral es que en el negocio jurídico unilateral hay una sola declaración de voluntad. Y en el negocio jurídico bilateral hay dos o más declaraciones de voluntad. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre el negocio jurídico unilateral y el negocio jurídico bilateral es la cantidad de voluntades que hay en cada una de ellas. En el negocio jurídico unilateral solo hay una voluntad y esa voluntad es suficiente para crear derechos y obligaciones. En cambio, en el negocio jurídico bilateral o contrato hay dos o más declaraciones de voluntad. No puede haber contrato con una sola declaración de voluntad. Para que haya para que haya contrato, tiene que haber dos o más declaraciones de voluntad. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, Melsa. Bueno, me alegra que le haya quedado claro. ¿Alguien más? ¿Qué más dudas puede haber? Yo creo que no hay mayor problema. Como les decía, los que fueron mis alumnos no creo que tengan ningún problema. Los alumnos de Vladimir Aguilar tampoco creo que tengan ningún problema, si es que tengo alguno de Vladimir Aguilar. Y si hay de otros profesores, pues no sé, porque a estas alturas no sé ni quiénes son los otros dos profesores de este curso. Pero ahorita en la tarde, pues solamente damos clases Vladimir Aguilar y yo. Tenemos las dos secciones de la tarde. Pero si por algún motivo alguno de los alumnos de él se pasó conmigo, pues creo que ahí no hay ningún problema. Con Vladimir Aguilar practicamos el mismo idioma, no tenemos ningún problema. ¿Alguna otra duda, señores? Por el momento todo claro, dice Renata. Bueno, pero ¿será que Renata habla en nombre de todo el grupo? No creo, ¿verdad? Qué bueno que para usted no haya dudas, Renata. Ojalá que para todos tampoco. Si no hay dudas, pues ya los dejamos ahí. Nos vemos el día jueves y vamos a ver este tema. Con respecto a los libros, me preguntaba alguien. Mire, este libro que espero, vamos a quitar el código de aquí. Este libro que espero lo puedan ver es el libro de Rubén Contreras que ustedes adquirieron para el curso anterior. Allí, en este libro, Rubén Contreras desarrolla de una manera breve pero magistral el negocio jurídico. En este libro, si ustedes lo usaron en el semestre pasado, se percataron que cuando entramos a esa clasificación de los contratos, Rubén Contreras no entra ahí.
todas esas declaraciones unilaterales de voluntad no las vieron en el orden que nosotros tenemos el programa. En el caso de Rubén Contreras, todas esas instituciones él las regula dentro de lo que es el negocio jurídico. Y es que así debiera de ser. Pero como lamentablemente nuestro programa nos marca un camino que es el que yo debo seguir, porque si no nos confundimos. Porque el programa es precisamente la guía de estudio que nosotros tenemos, que ya debió de haber sido modificado desde hace rato. Entonces, Rubén Contreras sigue esta línea. Ana Cruz, fíjese que no logro leer qué es lo que me pregunta. Pregúnteme sin pena, pero no por escrito, hábleme. Entonces, Rubén Contreras, pues, él cuando se fue a dar clases a la Landívar, les manifestó que era necesario modificar ese pensum y le hicieron caso. Aquí en la facultad nuestra nunca le hicieron caso. Él siempre quiso separar el negocio jurídico del contrato, tener un curso donde pudiéramos ver con mayor profundidad lo que es el negocio jurídico, pero lamentablemente aquí no se pudo. En la Landívar sí, entonces por eso es que él sigue ese orden. Pero no importa, nosotros sabemos cuál es la institución y aquí solo tenemos que buscarlo. En el negocio jurídico, ahí sí Rubén Contreras ya es más explícito sobre lo que es el negocio jurídico y les decía de una manera breve. Vladimir Aguilar pues, lo hace de una manera mucho más extensa. Si ustedes miran el libro de Vladimir Aguilar, es el doble de Rubén Contreras. Pero no por tener más hojas es mejor que Rubén Contreras. No, lo que pasa es que Vladimir Aguilar ya entra a tocar algunos temas muy importantes de doctrina y bueno, yo siempre he dicho, para mi gusto, Vladimir Aguilar es un libro muy adecuado para cuando uno está estudiando el privado o cuando uno está estudiando maestría. Ahí lo ubicaría yo por el derecho comparado que tiene, por la doctrina que es mucha, que es amplia. Y entonces se vuelve un libro eh, bastante extenso. Y a muchos de ustedes, pues leer no es lo que más les llama la atención. Y por otro lado, pues tenemos, ya cuando entremos a los cursos de contratos, ahí las cosas van a cambiar. Si ustedes pueden ver, aquí Rubén Contreras ya entra directamente a contratos y bueno, miren ustedes este volumen. En cambio, Vladimir Aguilar, pues Vladimir Aguilar, como profundizó mucho en el negocio jurídico, entonces ya en los contratos, pues es un libro ya mucho más pequeño. Entonces, eso compensa. Si ustedes ven, vamos a poner aquí los dos libros así de lomo para que vean el negocio jurídico de Vladimir Aguilar y los contratos de Vladimir Aguilar. El tamañito que tienen los dos, ¿verdad? Ahora veámoslo con Rubén Contreras. El negocio jurídico de Rubén Contreras, que está en la mitad de este librito, pero luego miren los contratos. Y entonces si vemos, Rubén Contreras resulta siendo mucho más extenso que Vladimir Aguilar. Pero esas son las cosas de los libros. Por eso, cuando me preguntan qué libros hay, un montón de personas que han escrito sobre derecho de contratos, derecho de obligaciones. Yo, en el tema de contratos, me inclino más por Rubén Contreras, aún que Vladimir Aguilar. No porque el libro de Vladimir Aguilar no sea bueno, sino, les decía yo, en el tema del negocio jurídico, lo extenso de
de Vladimir Aguilar. Pero los dos son unos librazos, pues. Los dos son unos librazos. Y por otro lado, pues, lamentablemente yo nunca escribí mi libro. Lo que pasa es que yo estaba trabajando mi libro. Aquí lo tengo, ahí se quedó como recuerdo, guardado. Porque apareció el libro de Rubén Contreras y entonces, si el maestro sacó el libro y está tan bueno como es, les dije, oh, bueno, ¿para qué voy a sacar yo un libro de contratos si el libro ya existe? Y lo que yo pueda aportar, pues va a ser mínimo. Entonces, preferí mejor dedicarme al libro de Rubén Contreras, que lo tiene todo, que para mí es una obra maestra del derecho civil guatemalteco. Y desde luego también el libro de Vladimir Aguilar, que aporta muchísimo, ¿verdad? Sobre todo mucho derecho comparado y mucha doctrina. Entonces, esos son los libros. Y luego, pues les decía yo, el Código Civil, hay un Código Civil comentado, lo tengo allá al otro lado, estoy lleno de libros y, bueno, para no levantarme, un código comentado que vende la Facultad de Derecho y la exposición de motivos que también vende la Facultad de Derecho. Y ahí tengo, ese no sé dónde está, yo creo que se lo presté a mi hija, ya no me lo devolvió, el código que hace un abogado de la Landívar, que también comentado y también muy bueno. Cuando hablo de comentado es porque hay algunas sentencias que se han dictado con relación a las instituciones que estamos estudiando. Entonces eso es importante. Ya cuando está uno trabajando y necesita uno tener un buen instrumento, pues ahí esos dos códigos son excelentes, el de la Facultad de Derecho nuestra y el de la Facultad de Derecho de la Landívar, los dos son muy buenos. Pero para el estudio nuestro es el Código Civil que edita la Facultad de Derecho y su exposición de motivos. Alguien me preguntaba ahí sobre el Código Civil, pero no me recuerdo qué me preguntó. Pero bueno, en la próxima clase se los enseño porque lo tengo que buscar. Bueno, entonces ahí la dejamos. Cualquier duda. Ahí en Classroom, bueno, ustedes todos tienen mi correo, la dirección de mi correo. Se pueden comunicar conmigo a esa dirección. Prefiero que lo hagan a mi correo personal y no a Classroom, porque Classroom no lo veo todos los días, lo veo sí de vez en cuando. En cambio, mi correo inmediatamente me avisa que entró algún correo y lo puedo leer y lo puedo responder casi inmediatamente. Generalmente lo hago inmediatamente, pero cuando no tengo tiempo, no puedo hacerlo inmediatamente, de cualquier manera contesto, aunque sea un poquito más tarde, pero siempre lo hago. Así es que nos vemos el jueves. Y ya saben, pues, pórtense bien. Gracias, licenciado. Feliz tarde. No les va a servir de nada, pero pórtense bien. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Nos vemos el jueves. Bien portados. Feliz tarde.